Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, pues esto es un no parar. Ya tenemos de nuevo aquí a dos muchachos nacidos con sexo varón socializados masculinos como vosotros y como yo, que también se han metido en el jardín de hacer su propio análisis político, social y político de todo esto que tiene que ver con el feminismo, los conflictos, los hombres, el voto, la derecha. Y una vez más vuelve a ocurrir que estos muchachos hacen lo que pueden, o mejor dicho, hacen lo que su sesgo misógino y machista les permite. Y claro que sí, acaban en fratría protegiendo a los hombres que pudiéramos estar molestos y señalando al feminismo. Escuchen al presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, y al Sina, periodista e influencer de este país. Dijo aquí la vicepresidenta Calviño respecto de las políticas de igualdad, que ella cree en un feminismo y en unas políticas de igualdad que se hagan desde la conciliación y no desde el conflicto, o sea, desde el acuerdo de hombres, mujeres, distintos colectivos sociales y no desde el conflicto. Significa que en esta legislatura las políticas de igualdad dirigidas por Irene Montero se han planteado más desde el conflicto que desde el entendimiento. ¿Tiene usted esa impresión o no? Yo creo que hay una impresión de que sobre todo hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador. Al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina, donde efectivamente lo que queremos es ver un país en igualdad, un país donde las mujeres crecen libres y crecen también seguras, ¿no? Y creo que esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente la tarea pendiente que tiene, en particular, la España progresista durante los próximos años, ¿no? Y sí creo que, efectivamente, como bien decía antes usted, evocando las palabras de la vicepresidenta Calviño, es probablemente donde algo hemos retrocedido. Y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado en más de confrontación que de integración. Pues bien, ya hemos escuchado al ínclito Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, interrogado o preguntado por Alsina. Mirad, antes de continuar con la reflexión, me gustaría deciros que Pedro Sánchez tiene 51 años y Alsina tiene 53 y yo tengo 57. Como se decía antes, somos de la misma quinta. Y más o menos allá por el año 2004, es decir, hace 19 años, los tres calzábamos los 30 o 30 y tantos años. Vamos a ver qué pasó en 2004. Pues bien, mis queridos amigos, esto es lo que ocurrió exactamente el 7 de octubre de 2004. Hagan ustedes memoria. El Congreso aprueba por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género. Zapatero afirma que la norma será un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal. Dice el texto de la noticia: los aplausos estallan antes de que se anuncie el resultado. En el panel luminoso se leen 320 síes de 300 votos emitidos. Las casillas del no y de la abstención están apagadas. Es decir, Zapatero, Alsina, compañeros, hace 19 años, esta sociedad representada en el Congreso de los Diputados votó por unanimidad la Ley 1/2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género. Todos los diputados votaron sí.
Y la pregunta, querido Zapatero, querido Alsina, queridos amigos, es ¿qué ha ocurrido desde 2004? Pues lo único que ha ocurrido desde 2004 se llama posmodernidad. Posmodernidad. Y no ha pasado solo en España. Una posmodernidad que ha venido con la promesa, recuerden, queridos amigos, de asaltar los cielos y de desestabilizar el patriarcado con sus nuevas propuestas neogeneristas. Y mirad, yo no sé, porque no tengo ninguna intención de asaltar ningún cielo, pero de lo que puedo estar completamente seguro es que las políticas posmodernas no han dado ningún resultado respecto a desestabilizar el patriarcado. Todo lo contrario, lo han hecho más firme, más sólido y mejor armado. En este canal de YouTube hay 1000 y pico vídeos con la línea editorial argumental de que la posmodernidad es un retroceso involucionista. 1000 y pico vídeos, elijan ustedes cualquiera al azar, porque lo que sí tenía esta sociedad en 2004 claro era el eje del problema. Sabía definir perfectamente el problema de la desigualdad, la explotación y la violencia de una mitad de la sociedad, los hombres, contra otra mitad, las mujeres. Y esa ley, que todavía está vigente, aunque ya ni siquiera la exposición de motivos se sostiene respecto a estas políticas neogeneristas, pero esa ley fue votada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Era una ley que suponía un frágil pero claro pacto social y de Estado respecto a la concepción del problema. La mitad socializada en masculino, nacidos con sexo varón socializados en masculino, no importa si hegemónicos y diversos, explota, oprime desde el supremacismo extractivista a la otra mitad de la sociedad, las mujeres. Pues esa claridad de ideas que suponía un pacto social que desembocaba en una unanimidad, en una ley como esta, ha sido la posmodernidad la que lo ha mellado, la que lo ha socavado. Lo único que ha desestabilizado la posmodernidad no ha sido el patriarcado, ni mucho menos, sino ese preliminar y frágil pacto social que teníamos en 2004, que yo tengo memoria, y Sánchez también, y Alsina también, porque calzamos 50 y pocos años, o 50 y tantos años, pero en 2004 teníamos 30. ¿Hemos perdido la memoria? ¿Cómo es posible, Sánchez, que ahora, con todo esto olvidado, hablemos de nuevo de proteger a nuestros amigos que se sienten incómodos, compañeros de nuestra edad que no señalando a un feminismo como responsable? ¿Qué feminismo, Sánchez? ¿Dónde están las personas que promovieron, las mujeres que promovieron, y las únicas que se les puede dar el mérito de haber llegado a este pacto social? ¿Son con ellas con las que has pactado? Me temo que no. Voy a repasar porque emociona leer esto. El Congreso aprueba por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género. Poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal. Los aplausos estallan antes de que se anuncie el resultado. En el panel luminoso se leen 320 síes y 300 votos emitidos. Las casillas del no y de la abstención están apagadas.
¿Qué ha ocurrido, querido Sánchez, querido Alsina, queridos amigos desde 2004? Lo único que ha ocurrido es la posmodernidad y el borrado de un pacto social que teníamos y que se nos ha diluido entre los dedos de las manos. Justo Fernández López. Dijo aquí la vicepresidenta Calviño respecto de las políticas de igualdad que ella cree en un feminismo y en unas políticas de igualdad que se hagan desde la conciliación y no desde el conflicto, o sea, desde el acuerdo de hombres, mujeres, distintos colectivos sociales y no desde el conflicto. ¿Significa que en esta legislatura las políticas de igualdad dirigidas por Irene Montero se han planteado más desde el conflicto que desde el entendimiento? ¿Tiene usted esa impresión o no? Yo creo que hay una impresión de que sobre todo hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del Gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador, al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina, donde efectivamente lo que queremos es ver un país en igualdad, un país donde las mujeres crecen libres y crecen también seguras, ¿no? Y creo que esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente la tarea pendiente que tiene, en particular, la España progresista durante los próximos años, ¿no? Y sí creo que, efectivamente, como bien decía antes usted, evocando las palabras de la vicepresidenta Calviño, es probablemente donde algo hemos retrocedido. Y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado en más de confrontación que de integración. Esto es diálogo sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.